Bienvenidos a Voces de Fe, el lugar donde las páginas más hermosas de la palabra de Dios cobran vida y nos abrazan con su verdad eterna. Hoy te invitamos a caminar junto a nosotros por las orillas del mar de Galilea, a escuchar el susurro del viento entre las colinas y a presenciar uno de los momentos más conmovedores en la vida de Jesús, la multiplicación de los panes y los peces. Un milagro que no solo sació el hambre física de miles, sino que reveló algo mucho más profundo, el inmenso poder de la compasión, la fe sencilla que mueve el corazón de Dios, y el amor inagotable de un Maestro que jamás desprecia nuestras necesidades. En este relato descubriremos que lo poco, en manos de Jesús, se transforma en abundancia. Que lo limitado, cuando se entrega con fe, puede tocar a multitudes. Y que cada milagro no es solo un acto de poder, sino un mensaje silencioso de esperanza para ti y para mí. Imagina por un momento la escena, una multitud inmensa, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos siguiéndolo, todos buscándolo, todos con una misma necesidad, escuchar palabras que les devolvieran el alma. Jesús no hablaba desde un templo con columnas de mármol, ni desde un trono de oro. Él enseñaba desde la tierra polvorienta, rodeado de pescadores, agricultores, madres y mendigos. Él hablaba directo al corazón, con voz serena, pero con autoridad divina. Y en medio de esa multitud, en un día largo y caluroso, la necesidad de alimento se volvió urgente. Muchos venían desde lejos, sin provisiones. Otros habían olvidado su hambre por escucharle, pero sus cuerpos ya no podían más. En ese momento, cuando cualquier líder humano hubiera dado por imposible la situación, Jesús miró al cielo y algo glorioso ocurrió. Este es un relato de provisión, sí, pero también de fe, obediencia, humildad, comunidad. Una historia donde un simple almuerzo ofrecido por un niño se convierte en un banquete para miles. Un relato que sigue hablando hoy, en medio de nuestras propias necesidades. Los días de Jesús en Galilea eran intensos y transformadores. Donde quiera que iba, las multitudes lo seguían. No eran simplemente curiosos, eran hombres y mujeres sedientos de verdad, cargados de enfermedades, cansancio, pobreza, heridas físicas y del alma. Muchos habían escuchado sobre sus milagros, ciegos que volvían a ver, leprosos sanados, paralíticos que se levantaban. Pero aún más poderoso que eso era su palabra, hablaba como nadie antes lo había hecho. Sus enseñanzas no condenaban, restauraban. No imponían, liberaban. Aquel día, una multitud de más de 5,000 personas había caminado kilómetros bajo el sol ardiente solo para estar cerca de él, para escucharlo, para sentir esa paz que solo su voz podía dar. Sin importar la falta de comida o el agotamiento, el pueblo se reunía, porque sabían que en él había algo que el mundo no podía ofrecerles. Jesús, desde la altura de una colina, observaba a la gente llegar. Él no veía números, veía corazones. Veía madres con sus hijos en brazos, ancianos con pasos lentos, jóvenes hambrientos de dirección. Veía rostros llenos de esperanza, pero también de necesidad. Y su corazón se conmovía. Los discípulos, preocupados por la hora, comenzaron a notar que la multitud no tenía que comer. La solución lógica era despedirlos, enviar a cada uno a sus aldeas cercanas. Pero Jesús no pensaba como los hombres. Él no los quería lejos. Él quería que supieran que Dios no solo alimenta el alma, también alimenta el cuerpo. Era un momento de enseñanza, sí, pero también de amor tangible. Jesús no hacía milagros por espectáculo, los hacía por compasión. Y mientras la necesidad se hacía visible, el escenario estaba listo para que ocurriera uno de los milagros más recordados en la historia de la humanidad. La tarde avanzaba y el calor comenzaba a descender. Pero con el paso de las horas, también lo hacía la energía de la multitud.
Algunos niños lloraban por hambre, los ancianos respiraban con esfuerzo, los discípulos observaban con creciente preocupación. Jesús, siempre atento al más mínimo detalle humano, se volvió hacia Felipe y le preguntó: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? No porque no supiera la respuesta, sino para revelar lo que estaba a punto de hacer. Felipe, haciendo cálculos como cualquiera de nosotros, respondió con lógica: 200 denarios no bastarían para que cada uno tomara un poco. Era evidente, no había suficiente. Los recursos eran pocos, la necesidad era grande y las soluciones humanas eran insuficientes. Fue entonces cuando Andrés, otro discípulo, se acercó tímidamente diciendo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero, ¿qué es esto para tantos? Una pregunta que aún hoy nos hacemos cada vez que creemos que lo que tenemos es demasiado poco. Pero ese momento marcó el inicio de un milagro, no por la cantidad, sino por la disposición a entregarlo todo. Imagina al niño con su pequeño almuerzo, 5 humildes panes de cebada, alimento de los pobres, y 2 pescados secos. No llevaba un banquete, ni algo elaborado. Era lo que tenía, lo que su madre quizás le había preparado al salir esa mañana. Pero en sus manos había generosidad, y eso fue suficiente. Jesús no necesitaba abundancia, necesitaba fe. No buscaba cantidades, buscaba corazones dispuestos. Y ese niño, con un gesto que parecería insignificante, se convirtió en el punto de partida de un milagro eterno. Porque en las manos de Jesús, lo poco no solo se multiplica, se transforma. ¿Cuántas veces pensamos que lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos, no alcanzan? Y sin embargo, esta historia nos recuerda que lo que es poco para nosotros, puede ser suficiente para tocar a miles, cuando es entregado con fe. Jesús tomó esa ofrenda sencilla, y con ella, nos enseñó que Dios siempre puede hacer mucho con poco, si se lo entregamos de corazón. Con la multitud sentada en la hierba, agrupados de 50 en 50 como lo pidió Jesús, el ambiente se llenó de una extraña calma. No era la paz de la saciedad, sino el silencio expectante de miles que miraban al Maestro. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces entre sus manos. No había espectáculo, no había gritos, no había gestos teatrales. Solo una acción sencilla, poderosa, cargada de fe absoluta, levantó los ojos al cielo y dio gracias. Sí, dio gracias. No se quejó por lo poco, no pidió más, simplemente agradeció. Ese gesto lo cambia todo. Jesús nos enseñó que la gratitud es el inicio de lo sobrenatural. Y luego, sin prisa, comenzó a partir el pan. Y partía. Y partía. Y seguía partiendo. Y el pan no se acababa. Los peces no se reducían. Sus manos, suaves pero fuertes, multiplicaban con cada movimiento el milagro del cielo sobre la tierra. Los discípulos, aún incrédulos, comenzaron a distribuir lo que recibían. Iban de grupo en grupo, y nunca regresaban con las manos vacías. El pan seguía llegando. Los peces seguían repartiéndose. Los canastos se llenaban una y otra vez. Y mientras más se daba, más había. Una multitud que superaba los 5,000, solo contaban a los hombres, fue alimentada sin límite, sin escasez, sin condiciones. Nadie fue excluido. Todos comieron hasta saciarse. Y aún así, sobraron 12 canastas llenas. Dios no solo suple, Él excede. Este no fue solo un acto de multiplicación, fue una declaración divina: el reino de Dios no funciona con lógica humana. Allí donde el mundo dice no alcanza, el cielo responde sobrará. Jesús no solo partía pan, partía barreras. Y cada trozo que entregaba era una promesa: mientras estés conmigo,
no te faltará lo esencial. Así se cumple una verdad eterna: cuando lo poco es entregado a Dios con gratitud, el cielo se abre y responde. El aire se llenó de un nuevo sonido, el crujido del pan entre dientes agradecidos, las risas de los niños saboreando el pescado, el murmullo de asombro entre los grupos. Por primera vez en el día, miles de personas comían al mismo tiempo. Pero no era solo comida, era un milagro hecho alimento. El rostro de cada hombre, mujer y niño brillaba con una mezcla de sorpresa y gratitud. Nadie entendía cómo, pero todos sabían quién. Jesús no solo había enseñado con palabras, ahora su enseñanza estaba caliente en las manos, viva en cada trozo de pan, presente en cada mirada llena de lágrimas. Y no era una comida para salir del paso, era abundante, suficiente, generosa. Hasta los más escépticos no podían negar lo evidente: algo celestial acababa de suceder ante sus ojos. Y lo más hermoso fue que nadie se quedó sin recibir. Todos, sin excepción, comieron y fueron saciados. El milagro había tocado el estómago, sí, pero también el alma. Cuando todo terminó, los discípulos pasaron recogiendo lo que sobraba. 12 canastas llenas. Un símbolo que no pasó desapercibido. Un recordatorio de que con Dios siempre hay más que suficiente. Algunos comenzaron a murmurar: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Querían hacerlo rey por la fuerza. No entendían que su reino no era de este mundo. Pero aún sin comprenderlo todo, algo había quedado claro para todos: habían estado en la presencia del Mesías. La provisión física los llenó, pero el verdadero alimento había sido espiritual. Jesús había mostrado que Dios no es indiferente a nuestras necesidades. Que Él se mueve con compasión. Que su poder no es distante, sino cercano y humano. Y sobre todo, que lo extraordinario nace en lo sencillo: un muchacho, una cesta, una oración y un Salvador dispuesto a multiplicar. Esa multitud volvió a sus casas diferente. No solo por haber comido, sino porque habían experimentado el rostro del amor encarnado. La multiplicación de los panes y los peces no fue simplemente un acto de poder. Fue un mensaje visible, directo, sin palabras, que el cielo susurró al corazón de cada persona allí presente. Jesús pudo haber hecho descender maná del cielo, como en los tiempos de Moisés. Pudo haber hecho aparecer comida en cada regazo, sin intermediarios. Pero eligió usar lo que había. Eligió lo poco que un niño tenía. Y así nos enseñó que Dios no obra en la ausencia total, sino en la disposición sincera. El milagro no comenzó cuando el pan se multiplicó, sino cuando fue entregado con fe. Dios suple, sí, pero también honra los corazones generosos. Nos recuerda que Él ve cada necesidad, cada hambre, cada oración silenciosa. Que Él no ignora lo pequeño, ni desprecia lo simple. Y que cuando abrimos nuestras manos, Él abre el cielo. Este milagro también revela que Dios actúa con compasión, no con indiferencia. Jesús no esperó que la multitud pidiera, Él vio su necesidad antes que ellos. Y eso es parte del mensaje: Dios nos ve. Nos ve cuando nadie más lo hace. Nos ve cuando creemos que no hay solución, cuando sentimos que el hambre, del alma o del cuerpo, es demasiado grande. Y entonces Él actúa. No desde la distancia, sino desde la cercanía. No desde el juicio, sino desde el amor. Este milagro nos enseña que la provisión de Dios no se basa en lo que merecemos, sino en su inmensa gracia. Que en su reino, lo poco es suficiente cuando se entrega con confianza. Y que cuando creemos, cuando obedecemos, cuando damos aunque sea poco, entonces el cielo se mueve. Este no fue solo un milagro antiguo, sigue siendo una promesa viva para todo aquel que cree. Hoy, quizás tú también te sientes como aquel niño de la multitud.
Tal vez miras lo que tienes, tu tiempo, tus recursos, tus fuerzas, tus talentos, y piensas, ¿qué es esto para tantos? Frente a las deudas, a los problemas familiares, a la ansiedad del día a día, lo que tienes parece no alcanzar. Pero esta historia no está en la Biblia solo para ser recordada, está allí para ser vivida. Dios sigue tomando lo poco y haciendo mucho. Él no necesita abundancia para obrar, necesita corazones dispuestos. Un abrazo, una oración, una palabra de aliento, una pequeña ayuda, pueden convertirse en milagros en las manos del Señor. No te subestimes. No desestimes lo que puedes ofrecer. La fe verdadera no siempre tiene grandes recursos, pero sí tiene gran entrega. Y esa entrega, aun con miedo, aun con escasez, es lo que Dios multiplica hasta tocar a otros. Hoy, más que nunca, el mundo necesita manos que compartan, voces que animen, corazones que crean, aunque sea con 5 panes y 2 peces. Tal vez no puedas resolver todos los problemas, ni ayudar a todos, ni cambiar el mundo entero. Pero si puedes hacer algo, y en las manos de Dios, ese algo es suficiente. Recuerda que el niño del milagro no tenía riquezas, ni títulos, ni fama. Solo tenía disposición. Y esa es la clave. Cuando dejas de mirar lo poco como una limitación y lo entregas como una semilla, estás abriendo espacio para que Dios se glorifique. Tu esfuerzo en el trabajo, tu oración sencilla, tu pequeño acto de amor en medio de la rutina, todo eso puede ser usado por Dios para alimentar a muchos. Porque lo poco en tus manos es poco, pero en las manos de Dios es abundancia que transforma vidas. Esa es la aplicación real de este milagro: creer, compartir, confiar. Dios no ha dejado de multiplicar. Solo espera que tú pongas tu parte en sus manos. Y cuando lo haces, descubres que no solo bendices a otros, también terminas tú mismo con una canasta llena de lo que jamás imaginaste recibir. Hoy hemos recordado un milagro que traspasa el tiempo y el entendimiento. Un milagro que no solo alimentó a miles hace más de 2000 años, sino que sigue alimentando corazones sedientos de fe hoy. La multiplicación de los panes y los peces es más que una historia, es una promesa viva. Una promesa de que Dios ve tu necesidad antes de que la expreses. De que su compasión no es pasajera, sino constante. De que su provisión no depende de cuánto tienes, sino de cuánto confías. Quizás tú también estás esperando un milagro. Tal vez sientes que el hambre, emocional, espiritual, económica, te está alcanzando. Pero quiero recordarte, Dios nunca llega tarde. Su provisión puede no parecer abundante al principio, pero cuando pasa por sus manos, se transforma en más de lo que imaginaste. Y lo más hermoso es que no solo sacia, también enseña, fortalece, transforma. Hoy, este milagro no es solo un relato antiguo, es un mensaje directo del cielo para ti. Gracias por haber estado con nosotros en este nuevo relato de fe y esperanza. Si esta historia tocó tu vida, te invitamos a que no la guardes solo para ti. Compártela. Suscríbete a nuestro canal Voces de Fe y acompáñanos cada semana mientras redescubrimos juntos el poder transformador de la palabra. Recuerda, tu vida puede ser una cesta de panes y peces en las manos de Dios. No mires lo que te falta, mira al Dios que todo lo puede. Y confía. Porque cuando crees, Él multiplica. Cuando obedeces, Él actúa. Y cuando agradeces, Él te sorprende. Hasta la próxima historia, que tu fe sea siempre mayor que tu necesidad. Y que nunca olvides que la provisión de Dios siempre llega a tiempo.